avanzamos en la Cuaresma, ya este es el segundo domingo de Cuaresma. Pidámosle al Señor que aprovechemos de verdad este tiempo de gracia para que nuestra vida se transfigure, así como hoy vemos la transfiguración del Señor. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El episodio de la transfiguración de nuestro Señor tiene como 3 aspectos que yo quisiera que miráramos rápidamente. El primero, Cristo nuestro Señor, verdadero hombre, es también verdadero Dios. Y por lo tanto en la transfiguración Él aparece como es. No simplemente un hombre más, sino un hombre en el cual está presente Dios de una manera especial, única, irrepetible. Es Dios mismo, presente, hecho hombre, el que se manifiesta en Jesús de Nazaret. Por eso lo primero tiene que ser el que nosotros reforcemos nuestra fe en Jesús de Nazaret como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, que se entregó a la muerte para salvarnos. El segundo aspecto es lo que nos dice la voz que se presenta allí. La voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Qué bueno que nosotros escucháramos al Señor. Pero desafortunadamente vivimos demasiado distraídos. Hay tanto ruido en nuestro interior, sobre todo, más que en el ruido exterior, que es muchísimo. En nuestro interior hay tanto ruido que impide escuchar la palabra de Dios. Eso valdría la pena que durante este tiempo de Cuaresma nos interrogáramos: ¿qué tanto escucho yo la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene esa palabra en mi vida? ¿Qué efecto tiene esa palabra en mi vida? Si Cristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, debemos escucharlo, porque nos manifiesta el verdadero rostro de Dios y nos manifiesta a nosotros mismos quiénes somos. Y por lo tanto nos da la posibilidad de que nuestra vida sea siempre una vida llena de luz. Y en tercer lugar, esa transfiguración del Señor es como un preanuncio de lo que va a ser nuestra propia transformación, porque nosotros también estamos llamados a ser hijos de Dios, porque hemos sido unidos profundamente a Cristo en el bautismo, y por lo tanto toda nuestra vida tiene que ser un proceso de transfiguración, es decir, un proceso en el cual cada vez más seamos hijos de Dios y transparentemos esa realidad de Dios en nuestra vida, por medio de nuestra capacidad de amar, de servir, de ayudar, de ser solidario, por nuestra capacidad de perdonar, de reconciliarnos, de ayudarnos. Todo eso tenemos que transparentar esa presencia salvadora de Dios en nuestra vida, y por lo tanto a lo largo de toda nuestra vida tenemos que irnos transfigurando en el Señor que nos ama. Pidamos al Señor que hoy lo contemplemos como Él es, el Hijo amado del Padre, a quien tenemos que escuchar y que nos da la luz que necesitamos para que nuestra vida se transforme y seamos de verdad
hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.